Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Ministro de Copeco, Ramón Soto, rinde informe que indica que más de 67,000 personas han sido afectadas por el temporal que azota el país y confirma que trabajan en la reparación de varios tramos carreteros destruidos. Lluvias torrenciales y fuertes vientos sacuden la Florida por el paso del huracán Ian, que ya perjudica a 1.5 millones de personas. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, considera que las mesas de participación ciudadana buscan fortalecer el Estado de Derecho. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Sigue lloviendo en Tegucigalpa. Andrea, buenas noches. Así es, licenciado, buenas noches. Continúan las lluvias en el territorio nacional. Se ha pronosticado hasta mañana, pero seguramente van a continuar como efectos del huracán Ian. Vamos a continuar con las informaciones, presentándoles nuestros segundo bloque de titulares. Desesperados padres buscan a 2 niños desaparecidos en la capital. Cansados de la extorsión, pobladores de la colonia Fecitrán de San Pedro Sula linchan a presunto delincuente. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Severos daños a nivel nacional ha dejado las lluvias. Copeco ha reportado más de 67,000 personas afectados por el temporal, nos dice el periodista Giovanni Villalobos. Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco dieron a conocer las cifras de los daños causados por las últimas lluvias del 1 de septiembre al 27, que deja 139,482 manzanas afectadas. De estas, 11,172 de pérdidas de cultivos, 67,750 personas afectadas, 16,051 evacuadas. De estas, 9,403 albergadas en 144 albergues en 15 departamentos afectados, 656 comunidades en 135 municipios. 67,750 personas afectadas, 16,051 personas evacuadas, están en 144 albergues habilitados en 7 departamentos en lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, en los cuales, oye, mire, ustedes dirán, bueno, evacuaron 16,000, pero solo hay 9,403 albergados. Los expertos auguran un panorama no tan alentador para lo que resta de la temporada de huracanes y tormentas tropicales, pues con este tema aún queda un largo camino por recorrer y el peligro no será poco en las zonas que están vulnerables por los acumulados de lluvias que se han experimentado y se esperan entre 18 a 20 tormentas tropicales. De estas, 3 podrían convertirse en huracanes con fuertes posibilidades que afecten el territorio nacional, según el titular del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Francisco Argeñal. Tanto de la NOAA como de la Universidad de Colorado, que son los pronósticos más acertados que hay en cuanto a actividad ciclónica, este año podríamos esperar que se formen alrededor de 18 hasta 20 tormentas tropicales. Ya se formaron 9. De estas 9 tormentas que se han formado, 3 llegaron a ser huracanes. Entonces, por lo menos todavía falta que se podrían formar alrededor de 11
tormentas, de las cuales de estas 11 podríamos tener todavía entre 6 y 7 que se podrían convertir en huracanes, y estos 6 y 7 huracanes, al menos 3 serían intensos, y como les repito, los meses que más nos han afectado los ciclones tropicales son septiembre y octubre. Para las próximas horas se seguirán experimentando más lluvias, por esa razón se toman las decisiones en cuanto a ampliar las alertas en los departamentos afectados para tomar decisiones oportunas de evacuación. Hasta el día de mañana vamos a hacer una revisión, posiblemente en horas de la tarde, pero mantenemos la alerta roja siempre en Santa Bárbara, el departamento de Copán, los municipios aledaños a la cuenca del río Ulúa. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Alcaldes de del Valle de Sula están considerando muy pocos los recursos económicos que les han destinado para atender esta emergencia que ha provocado las lluvias en la zona norte del país. Voy con mi compañero Herlin Díaz. Alcalde de municipios afectados por inundaciones y otras afectaciones derivadas por lluvias y desbordamiento de ríos se reunieron con el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social para buscar respuestas inmediatas, pero quedaron más dudas según lo dieron a conocer los ediles de aquellas comunidades devastadas. Me pregunta cómo salimos de esta reunión más preocupados todavía, porque él nos ha dicho claro, y usted lo ha escuchado, que los recursos son bastante pocos, 1,5 millones de lempiras. Por eso, para dar un ejemplo en la reconstrucción, porque no hay bordos, ustedes pueden hacer un sobrevuelo con un dron. Tenemos 14 bordos, solo para recuperar esos 14 bordos en Progreso se ocupan no menos de 100 millones de lempiras. El ministro dijo que se tratará de abastecer de alimentos a las familias afectadas porque la reconstrucción de las comunidades será a largo plazo. Hay dos transferencias. Está la transferencia que la AMON está gestionando con finanzas, que es una transferencia acondicionada para infraestructura, que es 1.5 o 2 millones. Es muy poco. Y la otra transferencia es la que va a dar la CIT, la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Esa no sé de cuánto es. La segunda cosa es que sí tenemos capacidad como Estado de evitar pérdidas humanas y de garantizar evacuación y sostenimiento de albergues y alimentación. Los alcaldes son conscientes que existen necesidades diferentes porque algunos, aunque no tienen inundaciones, la infraestructura de sus carreteras está colapsada en algunos tramos. La afectación son diferentes, cada municipio tiene su afectación diferente, por lo cual esa es la labor que deben de hacer los comités de emergencia municipal. Cuando se hagan las entregas, se hagan priorizando a las personas afectadas sin ver el color político de cada alcaldía y cada municipio. Ese es el mandato de la presidencia y ese es el que se deberá cumplir. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Centenares de familias aún permanecen en los bordos de los ríos de Lulúa y Chamelecón, muchas de ellas en estado de calamidad. La devastación en un abrir y cerrar de ojos que causaron los ríos Ulúa y Chamelecón en los Bacos de la Lima y Choloma en Cortés, así como en el Progreso Lloro, hizo que muchas familias no pudieran salir de sus comunidades y buscaron los bordos para salvar sus vidas, pero ahora están hambrientas, sedientas y muchos enfermos. Estas personas están en una situación bastante precaria ya que continúan en los bordos, ellos no decidieron salir hacia las zonas más seguras de nuestro municipio. Entonces se mantienen en condiciones sin agua potable, sin cómo cocinar alimentos. Está llevando asistencia también para evaluarlo, ¿verdad? Hemos encontrado casos de personas deshidratadas, ¿verdad? El caso de... Y se han evacuado alguna gente por embarazo y otras causas que ameritan ser evacuadas por salud más que todo. Grupos de ciudadanos y organizaciones se han sumado al rescate de algunas personas y llevarles alimentos y agua, pero no basta, porque muchos ven en cada lancha que llega a sus comunidades una luz de esperanza. Conocemos los campos bananeros y cómo está la gente ahí en los bordos del río a expensas de todo. Y sin esperanza de nada. Entonces, para nosotros, prioridad número uno son los damnificados. Hemos atendido a personas voluntarias, ¿verdad?, que han colaborado económicamente para que nosotros podamos reunir porciones con diferentes clases de comida de la que se puede llevar. El llamado que hacen a las autoridades es de emergencia, porque al menos en el municipio del Progreso Lloro solo han aprobado presupuesto para los albergues, pero no para 30 comunidades bajo el agua. Las ayudas vengan con sectarismo político, no se puede hacer eso. Se tiene que llegar esa ayuda sin sectarismo político de acuerdo a las necesidades
de los ciudadanos. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. La diputada liberal por Gracias a Dios, estoy hablando de Erika Urtecho, se mostró alarmada este día debido a que por las condiciones climatológicas los 3 ríos que colindan con ese departamento se han desbordado y han generado grandes afectaciones en todas las comunidades, por lo que todos los alcaldes han declarado una emergencia de hambruna. Este día la mancomunidad de los municipios de Gracias a Dios, es decir, los 6 alcaldes de Gracias a Dios, han declarado emergencia alimentaria en todo el departamento. Esto sinceramente ya se veía venir. Nosotros tenemos meses de estar informando cómo las lluvias intensas que hemos tenido han provocado olas de inundaciones. En esta ocasión tal vez en el mapa miraban que estaba en verde, gracias a Dios. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que las intensas lluvias en el interior elevan los cauces de los ríos y esto provocó que el río Coco Segovia se desbordara y otra vez, por 4ª ocasión en el año, se inundara Villeda Morales. Por su parte, el titular de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, reiteró que el feriado morazánico va, además de que las condiciones podrían ser favorables para que los hondureños se desplacen por el territorio nacional a visitar a sus parientes. Si a mí me preguntan ahorita, si a Francisco Argeñal le preguntan ahorita, si a Juan José Reyes le preguntan en este momento, ¿están dadas las condiciones para el feriado, para que se mantenga el feriado morazánica? La pregunta en ese momento, la respuesta es contundente, sí. Sí puede ir el feriado. ¿Cuándo comienza el feriado? ¿Qué día comienza? ¿Qué día? Es miércoles, ¿verdad? El miércoles las condiciones climáticas van a ser excelentes, especialmente en la zona norte. El jueves, las condiciones típicas normales de una temporada de lluvias que tenemos. Por la mañana sol, en la tarde nuboso y algunas pequeñas lloviznas dispersas. Lo mismo va a ocurrir el jueves. Y los socavones también ponen en alerta a los habitantes y a las autoridades de Francisco Morazán, nos informa Steven Salgado. El socavón, que se encuentra a la altura de la aldea El Chimbo, carretera hacia el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, se ha extendido de gran manera debido a las lluvias que se han generado en el territorio nacional. Habitantes de esta zona se muestran preocupados, ya que incluso el puente que conecta al municipio con la capital está comprometido. Hace problemas todos los años y por allá han querido hacer un puente y nunca lo pueden hacer por allá porque el camino de nosotros es por allá. Sí, solo lo han dejado a medio hacer allá. Todo cuando es llovedera fuerte así pasa todo esto acá. Asimismo, el socavón en la colonia Centroamérica Oeste ha crecido en gran tamaño, poniendo en peligro a los habitantes, como también las instalaciones de un kinder a pocos metros de la falla. Ahorita aumentó a aproximadamente 6 metros de ancho por 2 de largo, por una profundidad de unos 3 metros aproximadamente. Por bajo pasó una tubería de aguas negras, entonces eso es lo que ha venido, devastando un poquito la tierra y por eso es que se ha hecho más grande. Expertos hacen un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a estar atentos porque estas afectaciones continuarán. Y estas son situaciones que se van a seguir dando a lo largo de muchas partes de nuestra ciudad capital. Esto debido a que nosotros hemos estado observando que primero la autoridad ha permitido que las personas estén generando cambios en lo que es la estructura geológica de los suelos. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y lluvias torrenciales, fuertes vientos están sacudiendo el estado de la Florida por el paso del huracán Ian, que ya afecta a 1.5 millones de personas en el país del norte. Jonathan Girón. Después de su paso destructivo por Cuba, el huracán Ian llegó a Estados Unidos, golpeando la península de la Florida con marejadas ciclónicas catastróficas
vientos e inundaciones, cuyos niveles de agua subieron a más de 1,8 metros de altura, dejando a más de 1 millón de personas sin electricidad. A medida el centro del huracán categoría 4 llegaba a tierra, los vientos máximos sostenidos han disminuido ligeramente a 225 kilómetros por hora, afectando especialmente las zonas urbanas como Naples y Fort Myers. Las imágenes satelitales del fenómeno muestran su amplitud y fuerza, lo que ha provocado el cierre de ambas direcciones del puente Sunshine Skybound Bridge, que atraviesa la bahía de Tampa. Se ha decretado la evacuación de unos 2,5 millones de personas de las zonas costeras del oeste de la Florida, aunque muchos se han decidido permanecer en sus casas. Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno irá perdiendo fuerza, pero se dirigirá hacia Georgia y Carolina del Sur. Este es un informe para 11 Noticias. Este día el secretario de la Presidencia, estoy hablando de don Rodolfo Pastor, considera que las mesas de participación ciudadana buscan fortalecer el Estado de Derecho, no debilitar a la sociedad civil. A criterio del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, con la creación de las mesas de participación ciudadana, el gobierno busca la recuperación del Estado de Derecho democrático. Lo que busca es precisamente conformar un nuevo espacio en el que puedan interactuar, dialogar y llegar a consensos las distintas partes, los distintos sectores de la sociedad hondureña. En un momento en que hay mucha polarización, en que venimos saliendo de una dictadura, en que se destruyó la institucionalidad democrática del Estado hondureño, lo que queremos es reconstruir Estado de Derecho garantizando participación ciudadana. El secretario de la Presidencia también desmiente que el Consejo Nacional Anticorrupción corra la misma suerte que el FONAC, debido a que la desaparición de este último se deba a que ya cumplió su ciclo. No, el Consejo Nacional Anticorrupción no está siendo en este momento discutido más que por quienes quieren sugerir a manera de falacia que el hecho de que estemos evaluando la función del FONAC signifique que lo próximo es que vamos por el Consejo Nacional Anticorrupción. Eso es absolutamente falso, no tiene ningún fundamento. Nosotros al llegar al gobierno lo primero que hicimos fue buscar al Consejo Nacional Anticorrupción para que nos acompañara en procesos de auditoría de las instituciones que estábamos recibiendo plagadas de corrupción. Por otro lado, el secretario del Foro Nacional de Convergencia, Omar Rivera, ha puesto a disposición su cargo a fin de evitar ser obstáculo para la continuidad de este organismo. No tienen por qué ser tanto escándalo. Si lo que quieren es que me vaya, me voy. No hay problema. Yo soy el problema, yo me hago a un lado. Si yo soy el problema, yo me hago a un lado. Pero no pueden, bajo ninguna circunstancia, destruir una institución de 28 años de existencia por el capricho de querer tener a su disposición las organizaciones de sociedad civil. Algunas organizaciones lamentan que se quiera coartar la participación de entidades no gubernamentales que por años han trabajado por y para Honduras. Se quieren integrar diferentes sectores a esta mesa de participación ciudadana, en crear un nuevo espacio, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya hay espacios existentes también en los que se puede valorar este tipo de participación ciudadana. En relación a la controversia, el subsecretario de Prensa, Carlos Estrada, posteó en sus redes sociales una serie de mensajes cuestionando la situación de algunas ONGs, la cual es similar a la del neoliberalismo económico, según escribió en uno de sus Twitter. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. En el Congreso Nacional, bancadas de oposición no están dispuestas a apoyar esa ley de participación ciudadana, nos cuenta el periodista Fernando Arteaga. Mucho se ha hablado de la eliminación del Foro Nacional de Convergencias a través de la nueva ley de mesas de participación ciudadana. Pero poco se ha dicho que para hacer esto se necesita 65 votos, de los cuales Libre solo cuenta con unos 50. Esto es un tema de consensos. El Partido Libertad y Refundación, nosotros no llegamos en este momento a la mayoría simple por sí solos.
nos vemos obligados a buscar en otras bancadas otros votos. Desde el Partido Nacional son claros y aseguran que el oficialismo no cuenta con sus 44 votos. Yo le puedo dar en este momento por la bancada del Partido Nacional los 43 diputados del Partido Nacional. Si esto llega, una vez que se llega a tener un dictamen favorable, que no debería tenerlo, ¿verdad? Pero si llega a tener dictamen favorable y lo presentan en el Pleno, de entrada no vamos a apoyarlo. Mientras que los 22 liberales aseguran que hasta el momento no tienen la postura final, pero por lo que se ha conocido, no sería correcta la eliminación del FONAC. Hay que hacer una evaluación y si es una persona la que no está funcionando, pues hay que separarla, pero no nos podemos llevar a una institución por eso. Por otro lado, desde el Partido Salvador de Honduras también esperan conocer más de la ley. Nosotros lo hemos dicho, lo que miremos que va en contra de la hondureñidad, de la colectividad, no lo vamos a acompañar. Por eso esta ley la vamos a revisar muy bien. De otras bancadas, como el Partido Anticorrupción, dicen que si hoy se diera el proceso, votarían en contra. Ahorita es eliminar el FONAC, luego podría ser eliminar el CNA, luego podría ser eliminar un partido político. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Sobre eso último que dijo la diputada, no están diciendo que van a cerrar el CNA, eso es mentira. Y de los partidos políticos, los partidos que no sacaron los votos suficientes, lo que diga la ley, ¿qué dice la ley? Por otro lado, la dirigencia de Libre pide nuevamente al designado presidencial Salvador Narrala, allá atrás mío, que regresen los millonarios fondos que le ha entregado la actual administración. Siguen pidiéndole el dinero a Narrala. René Amaya. La dirigencia del Partido Libertad y Refundación le piden al designado presidencial Salvador Nasralla que en vez de dedicarse a despotricar contra la administración de la presidenta Xiomara Castro, que muestre su honestidad y transparencia, que deponga de su cargo como designado y devuelva los 12 millones de lempiras asignados de presupuesto. Entendiendo que quien dirige este barco, la capitán de este barco se llama Xiomara Castro, o realmente que se haga a un lado, que renuncie a su cargo de designado presidencial y que devuelva el dinero que se le ha asignado. Dicen que si el malestar es por el presupuesto que maneja como designado presidencial, Nasralla tuvo que haberse informado antes de haber hecho la alianza, pero no se puede asignar más de esa cantidad porque sus proyectos a ejecutar son mínimos y la responsabilidad de dirigir al país es la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Y se le dan 1 millón de lempiras al mes, representando 12 millones de lempiras. Me gustaría ver los tres apoyando a doña Xiomara, pero si no se puede, no se puede. Expertos ven esta confrontación entre Nasralla con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, como una pelea por dirigir el poder, pero le reiteran al señor de la televisión que no puede existir más presupuesto ni más cargos en el gobierno, porque Libre es mayoritario, y así lo demuestran con el número de diputados y alcaldes. Salvador Nasralla tuvo que haberse informado sobre este cargo que iba a ocupar y que el gobierno de la presidenta Xiomara no le iba a dar mayor protagonismo del que tiene. René Amaya, 11 Noticias. Diputados aseguran que memorándum de entendimiento entre el gobierno y las Naciones Unidas para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras está avanzando. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró que el memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras sigue en trámite y muy pronto se estará firmando el convenio. Estamos bastante confiados. Creo que la última reunión del presidente, de la presidenta Xiomara Castro con el secretario general de las Naciones Unidas nos puede llevar a que en las próximas semanas hayan anuncios importantes sobre el establecimiento de la CICI en Honduras. La diputada del PSH, Maribel Espinosa, por otro lado, se mostró preocupada y extrañada por el estancamiento de este proceso. Debo de reconocer que estoy preocupada porque veo una especie de estancamiento. Llegó la señora presidenta de Estados Unidos y no tenemos claridad la fecha en que se va a firmar el memorándum de entendimiento. La oposición, por su lado, asegura que mientras no se legalice la Junta Directiva del Congreso Nacional, la CICI no llegará al país. Bueno, tienen que legalizar la Junta Directiva. Sin la legalización de la Junta Directiva difícilmente se va a instalar una CICI, así que yo creo que es hora de que empecemos a hablar con la verdad. Nosotros estamos dispuestos porque nosotros queremos que la CICI venga. Para 11 Noticias,
Fernando Arteaga. Bien, vamos ahora al mundo del deporte con Rosa Alvarado. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Muy buenas noches y bienvenidos a este segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Para todas aquellas personas que se están esperando el resumen deportivo, ¡arrancamos! Les cuento que la Junta Directiva del Club Deportivo Victoria ha mantenido el juego de la jornada número 11 en este torneo Apertura ante Olimpia en el Estadio Ceibeño, partido que se va a jugar el próximo sábado 1 de octubre. Estuvo súper cerca de moverse al Estadio San Jorge de Olanchito, entonces ya han confirmado los precios de ingreso al partido. Sol 120 lempiras, sombra 200 lempiras y silla 400 lempiras. Estos estarán a la venta en la sede del club, pero el día del juego los seguirán vendiendo en el Estadio Ceibeño para todas aquellas personas que quieren disfrutar de dicho enfrentamiento. Entre otras noticias internacionales, el central uruguayo del Barcelona, Ronald Araujo, ha sido operado satisfactoriamente este día de su lesión en el tendón del aductor largo del muslo derecho. Esto a menos de 2 meses para que arranque el Mundial de Qatar 2022. Ronald Araujo ha sido intervenido, según lo que publicaban en el comunicado esta mañana, de la avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho, según lo que seguía diciendo el comunicado. Lo único es que este jugador de 23 años todavía no sabe cuándo logrará incorporarse a los trabajos tanto del Barcelona como también de la selección de Uruguay. Y cierro con información siempre internacional porque la escaloneta estará para rato. Y es que teníamos la incertidumbre de saber si Lionel Scaloni continuaría al frente de la selección de Argentina más allá del Mundial de Qatar 2022. Era una preocupación muy grande, de hecho, a nivel de medios deportivos de Argentina. Pero ya la AFA ha sido la que ha confirmado la noticia. Bueno, de hecho fue el Chiqui Tapia el que ha dado a conocer el presidente de la AFA en sus redes sociales. Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de Argentina hasta el Mundial de 2026. Y es que tiene 35 partidos ganados hasta en este momento. El entrenador argentino que ayer por la noche junto a Lionel Messi y Julián Álvarez ganaron 3-0 ante la selección de Jamaica. Y bueno, invitarle a que continúe con la programación de Canal 11 y 11 Noticias Estelar. Más adelante se nos viene Marlon Mejía con Deportes TV 11. Y por supuesto recordarle que it's Miller Time y que son esos momentos en donde coinciden los amigos con una parrillada deliciosa. Las infaltables Miller Lite bien frías, porque Miller Lite es y siempre será el sabor que reúne. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial. Ya seguimos con más a través de la pantalla de Canal 11. Miller Lite, sabor que reúne, presentó. Continuamos con más en 11 Noticias Estelar. Controversia genera la solicitud enviada por la Procuraduría General de la República al Congreso Nacional para que analice la aprobación del matrimonio igualitario en el país. La Procuraduría General de la República solicitó al Congreso Nacional un representante para el análisis de la aprobación del matrimonio de personas del mismo género bajo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitud que ha generado un conflicto en la sociedad por las opiniones divididas de diferentes sectores. Que el problema que está habiendo es que creo que hay bastante falta de información. ¿Por qué razón? Porque la preferencia sexual no es un derecho. La preferencia sexual no es un derecho, porque nadie me puede imponer a mí que yo piense como piensa otro ser humano, porque a las iglesias no se nos está dando la oportunidad de sentarnos en ninguna mesa de diálogo, pero a estos grupos sí. Entonces me parece a mí contradictorio
la política del gobierno, que habla mucho de democracia. La bancada del Partido Nacional expresó un total rechazo a esta petición, detallando que es una estrategia más del gobierno. Lo que quieren crear es un descontento entre la sociedad hondureña, ¿verdad? Sabe que es un tema bastante sensible para lo que es la sociedad hondureña, sabe que este es un tema tabú aquí en Honduras, ¿verdad? Y sabe que va a causar bastante revuelo. Por su parte, este miembro de la comunidad LGTBIQ+, es del criterio de que las opiniones surgen por la poca educación que tiene el país y que la aprobación de dicho tema se intenta manejar como un conflicto político. En su momento se me silbó, se me abuchó y en ningún momento yo encendí las alarmas, pues, o sea, que en ningún momento el Partido Libertad Refundación, que es a quien se le está achacando esto en ese momento, no quiere imponer ni está tratando de colocar cosas donde no las hay, pues. Entonces hay que aclarar eso. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, y desde el mes de julio no ingresan medicamentos en la red de hospitales de la capital, nos informa en el campo sanitario Valeria Rojas. Honduras ha entrado en una etapa crítica al no contar con cuadro básico de medicamentos en la red de hospitales públicos, debido a que no ingresan fármacos desde el mes de julio. Las consecuencias que se han tenido por una mala administración en el que hoy en día hemos caído en el Sistema Nacional de Salud. Los pacientes están llegando a los establecimientos de salud y sin embargo se van sin sus medicamentos. Luego estos pacientes regresan con complicaciones. Los médicos señalan que la población está gritando y se está quejando de la terrible situación y les toca decirle a los médicos porque las autoridades no les dan soluciones. El gobierno no está haciendo nada. Es una falta de respeto para el pueblo. Viene un montón de gente del pueblo de afuera, un montón de gente vienen del pueblo de afuera y todo. Es una falta de respeto. Que pongan la mano en la conciencia y que manden medicamentos. Otros son del criterio que el desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional asciende a más del 50%, que genera un aumento en las enfermedades que azotan a la población hondureña. Una especie de incapacidad en las nuevas autoridades de seguir adelante con procesos que deberían simplemente ser un seguimiento de los que ya habían antes. Señalan que los ciudadanos no tienen capacidad de compra y le corresponde al Estado garantizar la salud, por lo que le hacen un llamado al titular de la salud para que busque una solución. Valeria Rojas, 11 Noticias. Después de 2 años del ingreso de la pandemia del COVID-19 al país, por primera vez la positividad del virus reporta el porcentaje más bajo a nivel nacional, apenas del 2%. Datos de positividad del 2% en una población que estaba muy elevada es significativo. Estados Unidos incluso ya ha ordenado el gobierno no usar mascarillas en público, sino que en sitios cerrados. Ellos se pueden dar ese lujo porque tienen altos índices de personas vacunadas. Esto comparado con la última ola, que en la primera semana de julio se reflejó una disminución de casos en un 98%. Los galenos argumentan que lo que ha ayudado es que ya se registra más del 80% de vacunación. No debemos permitirnos relajarnos y olvidar las medidas de bioseguridad que han sido una herramienta importante para poder conseguir esta reducción significativa en número de casos de personas con COVID-19. Cambiamos de tema y a continuación le presentamos nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entregaron 1.102 títulos de diferentes carreras en ciencias económicas, humanidades y artes, ciencias jurídicas, ciencias espaciales, ciencias médicas, en especialidades y maestrías, ciencias sociales, ingeniería, odontología y química y farmacia. De las diferentes disciplinas del conocimiento, de ese total 1045, o sea, el 48% obtienen mención honorífica, lo cual indica que la universidad ha ido prosperando de manera significativa en la calidad académica. Pues muy emocionada
Muy contenta de haber culminado mis estudios aquí en la universidad, en la mejor universidad del país, y pues feliz de haberme graduado. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Continuamos con más en 11 Noticias, emisión estelar. Les informamos que cansados de ser víctimas del robo y la extorsión, pobladores de la colonia Fecitrán de San Pedro Sula linchan a un presunto delincuente. Ante la falta de respuesta de las autoridades correspondientes para darle seguridad a la ciudadanía que desde hace varios años sufre los ataques de delitos como asesinatos, robo, extorsión y que dejan luto en el país, pobladores de algunos lugares comienzan a tomarse la justicia por su propia mano, tal como ocurrió con este hombre que fue linchado por comerciantes cansados de ser víctima de sus abusos en la colonia Fecitrán de San Pedro Sula. Ante este panorama, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras expresó que es lamentable cómo, a pesar de las tantas unidades policiales creadas por el Estado para proteger a la población, la realidad es otra. O actuando en función de las autoridades, y esto se vuelve una preocupación porque en un momento los dejan vivos y se los entregan a las autoridades, y luego vienen estos temas de que les quitan la vida y al final no se puede definir quién es el responsable. Expertos en criminalística dicen que estos hechos corresponden a la pérdida de control de la seguridad y se vuelve un llamado de atención para la propia policía. Estos son síntomas graves de la pérdida de control de la seguridad. La gente está cansada. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Seguridad dicen que hacen lo propio en el combate a la delincuencia. Las nuevas estrategias que se elaboraron a partir de mediados de febrero del 2022 han tenido muy buenas repercusiones, y esto es la disminución del índice delictivo en materia de homicidios. Gisela Calix, 11 Noticias. En otras noticias, un juez de materia de corrupción dicta medidas distintas a la prisión a Héctor Rolando Figueroa, acusado por la Fiscalía del delito de fraude en perjuicio de la Secretaría de Salud. Tras presentarse voluntariamente ante un juez en materia de corrupción, el ciudadano Héctor Rolando Figueroa, a audiencia de declaración de imputado, el togado le dictó medidas distintas a la detención judicial por el delito de cooperador necesario de 9 delitos de fraude en perjuicio de la Secretaría de Salud por unos contratos para las compras de software. El juez de letras en materia de corrupción ha dictado medidas distintas a la detención judicial para el señor Héctor Figueroa. Estas son las medidas de firmar una vez a la semana en el juzgado de letras en materia de corrupción, la prohibición de salir del país, la prohibición de visitar lugares y personas involucradas en este expediente. La defensa asegura que logrará desvirtuar la acusación de fraude en contra de su defendido, asimismo desvincularlo de esa causa. En este sentido, pues miramos que tenemos que someternos de la mejor manera y hacer una defensa técnica para que en este sentido pues pueda salir en este caso de la mejor manera a nuestro cliente. Por este mismo expediente se le giró orden de captura internacional a la exsecretaria de Salud Edna Yolani Batres, acusada de 9 delitos de fraude y 9 delitos de violaciones de los deberes de los funcionarios. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y varias capturas se han ejecutado este día en San Pedro Sula, entre ellas la de un comerciante que defraudó al fisco por más de 200 millones de lempiras. La Dirección Nacional de Investigación realizó varios allanamientos en la zona norte del país en busca de hombres y mujeres que tienen cuentas pendientes con la ley, dando como resultado la captura de varios de ellos, entre los que figura un hombre que es comerciante y defraudó al fisco, haciendo un daño económico de más de 200 millones de lempiras en contrabando. Es un comerciante de 35 años detenido en el barrio del centro de San Pedro Sula. Esta persona cabe mencionar que se le detuvo mediante seguimiento y vigilancia, ya que él vive en el sector de Río de Piedras de esta ciudad de San Pedro Sula, un sector bastante conocido en esta ciudad industrial. En ese sentido se detuvo a este comerciante de 35 años por suponerlo responsable de lo que es el delito de contrabando en perjuicio del Estado de Honduras. Es una defraudación fiscal al Estado de Honduras que prácticamente asciende a lo que son
casi 205 millones de lempiras. En otra acción, un hombre que tenía varias armas de fuego fue arrestado en el municipio de Choloma Cortés y lo investigan si tiene vínculos con alguna estructura criminal. En el sector de Choloma se registra lo que es la detención de una persona del sexo masculino de 63 años y también se registra lo que son decomisos de armas de fuego. Choloma, ¿qué lo vincula? Hay una investigación sobre esta persona por lo que es el delito de porte ilegal de varias armas de fuego. Los operativos van orientados a eso, a sacar de circulación. Mientras en el bordo de Río Bermejo, en San Pedro Sula, dieron arresto a una mujer de 72 años por suponerla responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y será presentada ante el tribunal correspondiente para que decida su curso legal. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Estamos de regreso y es con información de última hora. Última hora, última hora, última hora. Les damos a conocer que el representante legal de Empresa Energía Honduras está denunciando que el nuevo plan de intervención de, en este caso, la estatal eléctrica, es una clara expropiación del consorcio colombiano. Vamos a escuchar declaraciones y puntos de vista con Shirley Martínez. Adelante, Shirley. Buenas noches, compañeros. Bien, la empresa Energía Honduras ratifica su posición de que el plan de intervención por parte de la NE sí implicaría en una expropiación de inversión extranjera. Me acompaña el asesor legal de la EEH para que nos amplíe estos detalles. Abogado, buenas noches. ¿Realmente implica este plan de la NE en una expropiación de inversión extranjera? Mire, efectivamente estamos muy preocupados, no precisamente por el proceso de intervención como tal que se está anunciando por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sino las condiciones y las formas que se están buscando para hacer dicho proceso de intervención. Y me voy a tomar el trabajo de leerle de manera literal lo que dentro de la comunicación que hemos recibido hoy del Banco Ficosa, que es el banco fiduciario de lo que es el contrato suscrito entre el Estado y lo que es la empresa EH, a página 15, párrafo cuarto, se establece claramente que dice la ENE que este pilar, dice, se convierte en el eje de acción, ya que en estos 6 meses se apunta a la terminación del contrato y es importante que la ENE recupere la gobernabilidad y administración de los sistemas y sus bases de datos. ¿Qué implica esto? Esto no es un simple proceso de intervención como el que hemos venido hablando y del cual se ha venido trabajando prácticamente de manera aparejada entre el Estado y la empresa Energía Honduras, sino que prácticamente es llegar a hacer a un lado todo y precisamente lo más grave, hacer a un lado prácticamente la relación contractual existente entre la empresa Energía Honduras y el Estado de Honduras. Y ya se habla de una intervención clara de lo que es CEFIN, de lo que es la UFERCO, o sea, prácticamente una unidad de investigación, un brazo de investigación del Estado al servicio de los intereses del Estado, que es peligroso totalmente. Otras instituciones como el SAR mismo, al servicio prácticamente y coludiéndose de esta forma prácticamente con acciones del Estado. Entonces, ¿qué significa esto? Ya cuando hay una implementación de leyes, cuando ya se legisla para estos efectos, cuando ya se llama a instituciones incluso que deben de mantenerse al margen, o sea, actuar con la debida objetividad como es el mismo sistema judicial hondureño, los mismos cuerpos de investigación del Estado, ministerios como es en este caso el Ministerio de Finanzas, que es la CEFIN, y otros, prácticamente lo que se está diciendo es, o se está llegando a un proceso de intimidación, de amenazas en contra
de lo que es la empresa Energía Honduras, para efectos claros y concretos, como es un proceso, en este caso, de expropiación clara. Cuando ya se le pone un término que implica 6 meses prácticamente para lo que es tomar el control de una empresa, haciendo caso omiso totalmente a lo que se establece en el contrato, ya es un proceso de una intervención directa. ¿Y qué lleva a todo lo que es este proceso de intervención? Prácticamente es una clara violación al Tratado de Libre Comercio existente entre Honduras y la República de Colombia, Tratado de Libre Comercio, del cual forma parte incluso la República de El Salvador y la República de Guatemala. Entonces, cuando se dan este tipo de acciones, ¿qué le queda entonces a la empresa Energía Honduras? Comparecer ante los organismos internacionales, en este caso ante la CIADI, que es prácticamente el centro de arbitraje internacional que depende en este caso del Banco Mundial. Pero aquí, ¿qué es lo más grave que va a acontecer? Y esto es bueno que lo sepa el pueblo hondureño ya desde ahorita, que está expuesto, se está exponiendo con este tipo de acciones. El gerente de la ENE y el ministro, en este caso de Energía, está exponiendo al pueblo hondureño a una demanda de más de 800 millones de dólares a nivel internacional, que traería no solamente consigo un problema al bolsillo de todos los hondureños, una vez evacuado un proceso de esta naturaleza, sino que también afecta el aspecto reputacional del país. Poner en peligro y hacer a un lado directores y personal de los inversionistas extranjeros, tomar posesión de todo lo que es, como muy bien lo dicen aquí, de la base de datos, de la información y todo el sistema operativo de lo que es de la empresa Energía Honduras, y obviamente seguir en lo que es este proceso, que se consuma, como le decía, en un proceso claro de expropiación de capital extranjero. Muchísimas gracias al abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, asesor legal de la empresa Energía Honduras, en relación a esta problemática del territorio nacional. Con este contacto retorno con ustedes a los estudios centrales. Buenas noches. Buenas noches, Shirley. Ha dicho el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, representante legal de la empresa Energía Honduras, que estaría el gobierno de Honduras haciendo una expropiación, y esto enciende las alarmas en la empresa privada hondureña y en lo que es la inversión extranjera en el país. Ha acusado directamente a Eric Tejada, que tiene 2 sombreros, ministro de Energía y gerente del ENE. El abogado Sánchez Cantillano, que es el apoderado legal de H, ha acusado directamente a Eric Mejía de exponer al gobierno de Honduras a una demanda de 800 millones de dólares de parte de EH debido a esta última acción que ellos están considerando ya una expropiación que estaría haciendo el gobierno de la República de Honduras. Sí, una expropiación, dice ya el apoderado legal de H, que quiere hacer el gobierno de la República de Honduras, y quien el gestor de esta acción está señalando directamente al ministro del ENE y ministro de Energía, Eric Tejada. Así están las cosas. Mañana estaremos ampliando, siempre hablando del ENE. Vamos ahora, los representantes del sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica han denunciado que desde lo interno de la Junta Directiva del ENE se pretende sustraer recursos del Fondo de Pensiones de los Trabajadores con el fin de pagar algunos pasivos laborales desempleados que fueron despedidos de forma incorrecta de esta misma empresa. Otro clavo para el ministro Eric Tejada y gerente del ENE. Según la convocatoria, mover recursos del Fondo de Pensiones Sociales excluyendo a la representación de los jubilados y excluyendo a la representación legítima del sindicato, violentando el reglamento del Fondo de Pensiones Sociales y actuando en una acción arbitraria y un abuso de autoridad. Recordemos que hay una planilla arriba de 800 jubilados que dependen de este fondo, que se les paga cada 3 de cada mes, se les está pagando a los jubilados, y también hay muchos compañeros, en el caso nuestro también, que cotizamos, tenemos más de 25 años de cotizar a este fondo de pensiones y que un día queremos jubilarlos. Bien, tremendos clavos los que hay en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. EH considera que esto sería una expropiación y anuncian una demanda internacional por cerca de 800 millones de dólares contra el Estado de Honduras. Y los sindicalistas han denunciado
que funcionarios de la Junta Directiva del ENE pretenden sacar dinero de los fondos de pensiones para pagar empleados despedidos que no fueron despedidos correctamente, han anunciado los miembros del sindicato del ENE. Mañana en Primera Hora y todos los noticieros estaremos ampliando. Nos vamos, ya viene Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Así es, está listo el gallo. Con permiso, buenas noches. Que estén bien.